Bueno, nuevamente gracias por dejarnos ser parte de su fin de semana y acompañarnos esta mañana en el programa En Contexto. Vamos a dedicar este programa a los hermanos venezolanos, en cuyo país se vive la peor crisis política, social y económica de su historia. Hemos visto en las noticias las manifestaciones, los enfrentamientos entre quienes apoyan al presidente Nicolás Maduro y quienes quieren elecciones democráticas y terminar con el chavismo. Estas son algunas de las imágenes de lo que ocurre allá en Venezuela. Así respondió la Guardia Nacional Venezolana a las protestas realizadas por estudiantes en Caracas. Manifestantes recibieron a los uniformados con piedras y enojados con la erosión de la democracia bajo el presidente izquierdista Nicolás Maduro. Según los medios venezolanos, esta es la primera ola sostenida de manifestaciones contra el gobierno en 3 años. Golpe de Estado estamos enfrentando en este momento y estamos derrotando en Venezuela, claro que sí, pero lo está dando de la derecha, oligárquica, subordinada a los intereses de Estados Unidos. En Cuba, Maduro acusó a Washington de intervenir en los esfuerzos para el diálogo de paz entre el gobierno y la oposición. Es que se ha dado la orden desde Washington de cero diálogo en Venezuela y reventar a nuestro país para una intervención extranjera. Por su parte, la oposición está exigiendo una fecha para las elecciones de gobernadores que se suponía se llevaría a cabo el año pasado y también un cronograma para futuras elecciones, incluyendo la votación presidencial, que es constitucionalmente obligatoria para el año 2018. Bueno, vamos a poner el tema en contexto. Y para hacerlo, está aquí con nosotros en el estudio la presidenta de la Asociación de Venezolanos en Indiana, Ana Kachkowski, a quien me da muchísimo gusto recibir aquí. Ana, bienvenida. Para mí un placer, Luis. ¿Cómo estás? Va a ser interesante platicar contigo sobre esta situación porque, además de ser venezolana, obviamente eres presidenta ahora de la Asociación de Venezolanos de Indiana y eres periodista, eres licenciada en Comunicación Social. Así es. Vamos a analizar este tema lo más sencillo posible, porque es tan importante entender lo que está sucediendo en Venezuela con los hermanos venezolanos. ¿Qué es lo que está pasando? Después, ya varias semanas que tienen ya manifestaciones en las calles, hay decenas de muertos, presos políticos, hay una situación increíble, hay desabasto de comida. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? Bueno, si pudiéramos echar la historia para atrás, tendríamos que comenzar desde las elecciones en que fue designado como presidente Hugo Chávez Frías. Toda esta historia comienza de hace ya 19 años. Hugo Chávez venía con su programa, y su programa bien trazado de la revolución del siglo XXI, con una cantidad de programas sociales, entre comillas, pero al mismo tiempo disolvió el Congreso, modificó la Constitución y se sucedieron una serie de elecciones nacionales y gubernamentales a nivel de las gobernaciones, pero fue escalando dominio y posesión de los poderes públicos, al punto de que llegaron a convertirse los poderes públicos en unos poderes maniatados en favor del gobierno. Sí, porque arregló la legislación, la Constitución a favor de él. A favor de él, a pesar de que la Constitución, gracias a los constituyentes, establece en el artículo 350 la protesta civil pacífica. Eso le garantiza al pueblo venezolano al protestar pacíficamente. Y aunque no son muy pacíficas las manifestaciones que hemos visto y de las dos partes, ¿no? Lo que llama mucho la atención, obviamente, es de que hay en este momento ahora, avanzando un poco más rápido en la historia y viéndonos ahora en este lugar, con el sucesor de Hugo Chávez, precisamente, Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, que fue bendecido por Chávez cuando Chávez ya estaba cercana a su muerte, al saber que tenía cáncer. Le recomendó a sus seguidores, a su 80% de los seguidores del país, del pueblo masivo, que le dieran el apoyo. Ya sabemos la historia, Maduro ganó las elecciones y desde el momento en que ganó, lo que se ha vivido en el país
es una sucesión de deterioro tan profundo donde el pueblo es el que es la gran víctima. El pueblo no tiene comida, hay desabastecimiento absoluto de alimentos, de medicamentos, la asistencia social, la asistencia médico-hospitalaria está en ruinas, la inseguridad personal, social y jurídica no la hay, las personas no se puede garantizar la vida humana en el país y más a eso debemos sumar que los derechos humanos han sido violentados desde todo punto de vista. Nosotros los periodistas tampoco tenemos derecho a la libre información. Sí, periodistas han sido golpeados. Han sido perseguidos, encarcelados y amenazados de muerte. Han sido botados del país también, ¿no? Amenazados de muerte, exactamente. Entonces, son una sucesión de hechos que engloban una dramática situación de deterioro profundo del país, ¿qué ha llevado esto a consecuencia? El hambre. El pueblo tiene hambre. El pueblo está muriendo de hambre. Ahora vemos manifestaciones multitudinarias a favor de Nicolás Maduro. ¿Quién es esa gente? ¿Qué te puedo yo decir? Manifestaciones multitudinarias, empleados públicos amenazados de que pueden ser votados y despedidos si no salen a marchar, si no se ponen una franela roja. Sus familias pueden ser amenazadas. Entonces, sabemos que ya se está tornando la mirada de esos seres humanos que están padeciendo hambre y angustia y que viven bajo amenaza, se está tornando a que ellos también su estómago y sus necesidades les están abriendo los ojos de que deben reaccionar. Deben cambiarse de bando, porque lamentablemente esto pareciera que son dos bandos. Estamos peleándonos, realmente lo que nos estamos peleando es la seguridad y el futuro del país. Venezolanos en contra de Somos venezolanos. todos venezolanos. Y es el futuro de nuestro país lo que está en juego. Es el futuro de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos. Ahora, esto lo hemos visto desde hace años, como tú bien dijiste, desde Hugo Chávez. Ahora se ha incrementado con Nicolás Maduro. Pero recientemente, en las últimas semanas, 4 o 5 semanas, hemos visto un incremento muy considerable de violencia en las calles. Y esto se debe por algo que hizo Nicolás Maduro. Por supuesto. Al desconocer la autoridad de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, la actual Asamblea Nacional, fue electa por mayoría. La mayoría es opositora y fue electa libre y democráticamente por el pueblo venezolano. ¿Qué está haciendo él? Está desconociendo la autoridad de la Asamblea Nacional, de los legisladores, que aquí pudiéramos decir en Estados Unidos el desconocimiento del Congreso. Entonces, o de la Corte Suprema en este caso. Del Congreso. Okay. La Corte Suprema. Lo que él disolvió fue el Congreso. Lo que disolvió fue el desconocimiento de la legislatura. Le quitó a los legisladores el poder y les allanó su inmunidad parlamentaria. Ahora bien, ¿a través de quién lo hace? Del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo está a las órdenes de la presidencia, del Ejecutivo. Sí, fue entonces a través de ellos que pudo disolver legalmente el Congreso. No legalmente entre comillas, porque echaron para atrás esa decisión, se dieron cuenta y surgió espontáneamente la fiscal general de la República, afecta al gobierno, sorpresivamente, espontáneamente, a hacer un llamado de alerta nacional y a desconocer la decisión como fiscal del Tribunal Supremo. Eso causó una conmoción en el gobierno. Y en la gente que no estuvo de acuerdo, obviamente. Por supuesto. Más control todavía. Exactamente. La Asamblea Nacional está en poder. Los legisladores están en poder. Y ellos están apoyados, ellos apoyan las acciones de la Mesa de la Unidad. Ana, vamos a hacer una pausa. Regresamos contigo, analizando esta situación que se está viviendo en Venezuela. No se vaya.